Buenos días, mi gente. Llegó el momento pues de presentarles a nuestro invitado en esta mañana. Estamos hablando del licenciado Carlos Urbizo. Está con nosotros el licenciado en Administración de Empresas, contador público certificado en la CPA del Estado de California, con estudios de alta gerencia en mercadeo y finanzas en las universidades de Harvard, Stanford, INCAE y también el Instituto de Finanzas en New York. Estaremos hablando de un tema tan interesante, compañera Lilian, acerca del nuevo aumento salarial a partir del 1 de julio. Un tema de mucha importancia para toda nuestra audiencia. Le damos la bienvenida, licenciado, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a usar el micrófono. Muchas gracias por la invitación y me alegro que vamos a tratar un tema tan importante como es el del salario de las personas. Tema que pues actualmente ha estado maquinando en la mente de todos los empleados, de todas las personas que están laborando para sus empresas, el nuevo aumento salarial. Vamos a comenzar con la primera pregunta, licenciado. ¿Qué tan importante es este aumento salarial para los hondureños en esta época o en estos tiempos? Bueno, lo puede ver filosóficamente, cualquier aumento es mejor que ningún. La persona. Y en Honduras, mucho más que en cualquier otro lugar, ¿verdad? Porque en Honduras afecta como al 70% de la población asalariada. Quiere decir eso de las personas que reciben dinero por su trabajo, que son uno de personas. Y hay más trabajando en la calle que les llaman emprendedores, cuenta propia, ¿verdad? Que es un eufemismo, ¿verdad? Cuyo salario es de 4.200 lempiras y hay 2.1 millones, 2.2 millones en esas condiciones, más que los asalariados. Y eso es importante conocerlo para lo que vamos a seguir platicando. Excelente. Bueno, muy interesante lo que dice. ¿Cuáles son las empresas, diríamos, directamente que están obligadas a pagar ese aumento salarial? Bueno, todas las empresas formales que tienen empleados, ahí viene usted, dice de 1 a 10 empleados, o sea que si usted es dueña de un taller de carpintería, de sastrería y tiene un empleado, le tiene que pagar el salario mínimo, ¿verdad? De 1 a 10. Sí, pero mire, todos esos numeritos que ve usted ahí son prácticamente irrelevantes y perdone que lo voy a decir así, económicamente hablando. ¿Por qué? El 78%, o sea casi 8 de 10 empleadores no pagan el salario mínimo. Y no lo pagan porque no pueden, no porque sean avaros o mala gente ni cosas por el estilo. Simplemente ni ellos mismos, para ellos mismos, sacan el salario mínimo, ¿verdad? Entonces, no importa, póngalo a 20,000, a 30,000, a 40,000 si no lo van a pagar. Ajá. Y si no lo pueden pagar ahorita abajo, mucho menos que lo van a poder pagar con esos aumentos. O sea, es una realidad porque la gente va a preferir algún ingreso que nada. Es decir, algún ingreso que nada. Están calculando que no están pagando el salario mínimo correcto. Hay muchas empresas. Bueno, no porque no quieran, sino porque no se puede. Absolutamente. Y esa realidad hay que reconocerla, ¿verdad? Usted no le puede sacar sangre a una piedra, punto. Muy bien. Y ahí Ahora, licenciado, disculpe. Enchivolemos. Ahora, con la empresa, con los empleados que a partir del 1 de julio para la próxima quincena le salga el pago, la misma cuota de que siempre ha estado ganando, porque ahí está violando prácticamente, ¿no?, el aumento salarial. ¿Qué tiene que hacer esos empleados o qué puede pasar con esas empresas que no vayan a pagar ese aumento salarial, ese porcentaje a partir del 1 de julio? Quitemos Quitemos la imagen, esa tabla ahí porque yo quiero hablarle directamente a la gente. Okay. Mire, eso va a ser bastante sencillo porque eso va a estar en los periódicos, en radio, porque estamos hablando de un salario mínimo legal. Y entonces le van a decir, de 1 a 10 empleados va a ganar tanto, y no tiene que preocuparse de qué porcentaje, y va a ser el correcto, excepto, repito, que no se va a poder pagar porque simplemente los empleadores no lo pueden pagar, los patronos. ¿Y qué va a hacer usted? Una llantera, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Un taller de mecánica o lo que sea, le dice, mira, yo te puedo pagar 5,000 lempiras, ¿verdad? Y bueno, y no hay más, punto. El salario promedio, por favor, entiendan esto, ¿verdad? El salario promedio, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, es de 7,200 lempiras, cuando el mínimo es 10,000. Matemáticamente eso es imposible. Un promedio no puede ser inferior al mínimo, tiene que ser superior al mínimo. Sí. ¿Y por qué eso sí? Porque, repito, 8 de 10 patronos no lo pueden pagar. Y por eso sale 7,200.
Pero ese es en general. Actualmente En todo, global. El salario mínimo en Honduras actualmente, ¿a cómo está? Más o menos ¿a cómo? Alrededor de 10.000. Alrededor de 10.000. Excepto por algunas regiones, pero hablemos de 10.000 como un número redondo que todo el mundo se puede recordar. Y mire, las empresas como la cervecería, la tabacalera, ni siquiera le ponen atención al mínimo porque a través de los contratos colectivos, que es como debería ser, han ellos negociado unos salarios que son distintos al mínimo. De repente están al doble del mínimo, ¿verdad? En la cervecería, tabacalera y compañías grandes. Son las compañías pequeñas las que se ven afectadas. Y afectadas relativamente porque no le van a poder poner las que se ven afectadas. Y grosería más bien. Mire qué interesante. Bueno, anteriormente veíamos parte de los rubros. Usted hablaba de gente emprendedora, de gente empresarios grandes y todo eso. Hay un porcentaje, obviamente, ¿verdad? Para cada rubro del aumento, es el que estábamos viendo anteriormente. Pero perdone que le interrumpí. Sí. No, o sea, quisiera saber. Ahorita aparentemente ya no lo hicieron por industria. Industria quiere decir un grupo de empresas dedicadas a un cierto rubro, no es una empresa. Aquí a veces confundimos el término, pero es la industria financiera, la industria bancaria, la industria agrícola, la industria de medios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Antes así lo decían, que agrícola, que servicios es esto, aparentemente, ¿verdad? Ahora solo es de acuerdo con el número de empleados. De 1 a 10, 4.1. De 11 a 50, tanto. Y arriba de 150, 8%. Eso es papel mojado. Porque quien tiene más de 150 empleados es una compañía fuerte que esté en condiciones de pagar eso y más. Y lo más probable es que pague más hasta la aseadora, y el que haga el trabajo más mínimo va a ganar más del mínimo. Ok, entonces, para esas empresas grandes que usted está comentando, licenciado, hay muchas personas que ganan más del mínimo, como lo comentaba, 18.000 lempiras aproximadamente. A esa gente que gana ese salario, ¿no se le está aplicando este aumento salarial para el 1 de julio? No, porque es al mínimo, nada más. Entonces, por eso le digo, afectado. ¿Verdad? La cervecería creo que paga 15 o 16 sueldos al año inclusive, ¿verdad? Así que ellos no le explican por qué. Ellos no necesitan que el gobierno los fija el sindicato, ¿verdad? Y ese es uno de los problemas que tenemos como nación. Los sindicatos se han ido desapareciendo y con eso desapareció un elemento importante en la sociedad como son los trabajadores, ¿verdad? Entonces, usted tiene los empleadores, los trabajadores, el gobierno prácticamente. Y de esos dos se han fortalecido y los sindicatos se han debilitado a través del tiempo. Apenas el 11% están sindicalizados, y de ese 11% tal vez el 6, 7, 8% puntos son del gobierno. Imagínese usted, en el mundo entero ha habido una cierta ola, ¿verdad?, que ha disminuido la importancia de los sindicatos, y yo quiero enfatizar eso, ¿verdad?, que estoy aprovechando de dar unos mensajes. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ya las conquistas se acabaron, que páguenme horas extras, que si es diurno, mixto, nocturno, que quiero vacaciones pagadas, bla, 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 todo eso ya se acabó. Entonces ya no hay nada que conquistar, ahora hay que ganarse los beneficios. ¿Ok? Sí, precisamente eso se está perdiendo, como usted lo comentaba. Pero ahora viene algo muy interesante. Luego de que hemos pasado la pandemia, luego de que hemos visto la crisis económica en la que caímos con los huracanes también y todo eso, ¿cómo considera usted que una empresa debería de tomar este aumento salarial si en algún momento se vieron afectados? ¿Qué deberían de hacer? Bueno, mire, las empresas van a tener que hacer un esfuerzo para mantener el número de personas que necesitan para hacer lo que tienen que hacer. Las empresas tratan, excepto las grandísimas, de tener exactamente el número que necesitan para hacer lo que quieren hacer, ¿verdad? Es como cualquier otra medida. Un envase de 12 onzas va a tener 11 onzas. 10 onzas, y ahí se acabó. No le puede poner 9.5 ni 11.5, eso es de todo lo mismo. Con X número de empleados va a sacar esta producción y va a tener que tratarlo porque si no el negocio se le encoge, se le achica, se reduce y hasta puede desaparecer eventualmente, ¿verdad? Así que los que van a recibir los aumentos, tan felices, me alegro mucho por ustedes. Pero ¿quién habla de los que no lo van a recibir? ¿Y quiénes no lo van a recibir? Bueno, tal vez algunos que los despidan, ¿verdad? Algunos, pocos, pero los que ni siquiera van a ser empleados. Sí. Si ya me subieron el precio, ya no puedo, ¿no? Yo siempre doy un ejemplo cuando doy conferencia. Mire, yo tengo un edificio y a mí me gustaría contratar a alguien para que me limpiara las ventanas y el piso todo el día que estuviera, pero brillante. Pero no vale para mí eso 10.000 lempiras mensuales, ¿verdad?
Entonces, si a alguien le digo, no, yo puedo pagar por este trabajo 6,000, sí, yo se lo hago, don Carlos, se lo hago por 6,000 lempiras. No, no puedo porque la ley me lo prohíbe. Entonces, ¿quién perdió? ¿Verdad? Entonces, hay muchos que no van a ser empleados nunca. Hay 2.9 millones sin trabajo en este momento. ¿Qué pasa con algo que abunda? ¿Cómo es el precio con algo que abunda? ¿Y lo que es escaso como ustedes? Sí. Usted no, ella sí, porque guapa es escasa, ¿verdad? Los que son escasos son caros. Todo lo escaso es caro. Precisamente porque hay mucha demanda y poca oferta, ¿verdad? Eso es una ley de la vida. Eso no lo puedo cambiar. Y si lo trastea va a tener consecuencias muy grandes. Le voy a dar un ejemplo. Si usted le pone el precio muy alto para que se beneficie el productor, la gente no lo compra. Y si lo pone muy bajo, el productor no lo produce. Entonces, No le sale ganancia. entonces, ¿cuál es el precio? El que convengamos, usted y yo, Sí. ¿verdad? Con toda la población. Este es mi precio, el de la competencia, y ahí va, y se asienta y llega a un precio que sea competitivo. Sí. Con tanta afluencia de emprendedores, ¿cómo ve usted la economía en Honduras? No, si es que esos emprendedores en realidad, y yo no quiero ofender a nadie, pero la gran mayoría son emprendedores porque no tienen alternativa. Si no hacen algo, vender en la calle, ¿cuántas veces ustedes le han comprado a alguien en la calle? Varias Tal veces. vez nunca, ¿verdad? O una vez. Imagínese usted qué trabajo más duro. Desde las 6:42 de la mañana hasta las 6:59 de la noche, gente parada ahí ofreciendo. Y más bien cuando se le acercan a uno para ofrecer algo, ¿qué hace uno? ¡Shh! Avance el carro, por Dios. Eso es indigno casi. Pero si esa gente no hace eso, va a sufrir porque ¿dónde va a sacar el ingreso? Yo he hecho algunas encuestas así empíricas y le pregunto, si... ¿Cómo le va aquí? Bueno, ¿cuánto vende? 200, 300 lempiras al día, qué sé yo. Oiga, si usted le ofrece un empleo por 10,000 lempiras, ¿lo tomaría? Corriendo. ¿Dónde está? Sí. Corriendo. Rápido. 10,000 lempiras, 8 horas, beneficio de seguro social, aunque sea minúsculo, pero es un servicio, vacaciones. Ahí va. Esa gente, esa pobre gente no son emprendedores y es un eufemismo que le están tratando de levantar el espíritu, pero eso no es realista y más bien es contraproducente. Ok, muy bien. Bueno, licenciado, vamos a llegar al punto de la entrevista. Vamos a sacar, ¿no?, el porcentaje, porque hay mucha gente que dice, aumentaron el salario mínimo a los que les tocan, pero no saben cómo calcularlo, ¿no? Lo podemos calcular, compañeros, si me pueden poner la tabla de una empresa. Este es para el mensaje para un empleado que esté en una empresa de 1 a 10 empleados que le toca el 4.01%. Entonces, ¿cómo tienen que calcularlo ellos para poder sacar ese aumento? Es que es 4.01 multiplicado por el salario mínimo actual. El actual. Antes. Y entonces esa tablita debió haber tenido a la par cuál era el valor absoluto. Es decir, el salario mínimo de 10,400 pasa ahora, si es de 1 a 10 empleados, a 10,623. El otro tanto y tanto. Ahí, tal vez en otra ocasión, ¿verdad? Más adelante hoy pueden sacar la tabla. Estas son las nuevas tablas del salario mínimo vigente a partir del 1 de julio. Y le pone antes del 1, después del 1, va a ser bien sencillo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, el 4.01% por el salario mínimo actual que está Exactamente. ganando. Multiplíquelo, Por el mi que gente. está ganando en Oiga, este pero no momento es usted fácil, no sorpresa. es cualquiera que maneja porcentajes, Claro, ¿verdad? claro. Usted no puede un obrero que le calcula ahí. Hay Exacto. profesionales que no se lo pueden Y calcular. es por eso que nosotros, Por eso le licenciado, preguntamos, porque Bueno, digamos, hay que poner la tabla. Usted Correcto. traiga a alguien ahí, comienza a hacer los números. Ajá. 10,400 por 1.041 es tanto. Y tanto, y tanto, y va Correcto. de camino. Y es por eso, ¿no? Y es por eso que le hacemos la invitación, aparte de que nos comentó todas esas cosas interesantes, ¿no? Del trabajo y de los empleados, pues traemos esto, Lilian, para que la Y gente sí, pueda para que la calcular y gente en sepa. casa se pueda educar. Exacto. El tema que nos quiten Quita- eso. vamos a Mira, quitar quiero ya decirle a la la- gente, la- porque tengo un mensaje para nuestra audiencia aquí, ¿verdad? Con relación al salario mínimo. Que nos quiten esa pizarra. ya la ¿verdad? quitaron, sí. Ok, mire. El tema de política pública que deberíamos de estar discutiendo es cómo el salario mínimo no sea importante. Si usted gana 15,000 lempiras, ¿a usted le importa el salario mínimo? Claro que no. Entonces, ¿por qué no hablamos de eso? En vez de hablar de pagar el salario mínimo, pagamos sin límite. Sí. Hay un problema en el tercer mundo y Honduras es miembro prominente del tercer mundo. Resulta que en Honduras el salario mínimo afecta como al 70% de los empleados. En el primer mundo a 4 nada más.
Entonces allá lo revisan cada 5, 6, 7 años y lo hacen un poquito por razones políticas y para que los empleadores, algunos, porque 300 y pico millones en Estados Unidos, no se aprovechen de los minusválidos, de los indocumentados y todo eso. Por eso es que ponen un salario mínimo. Sí. Pero no les importa, 4 de 100, aquí 70 de 100. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Quiénes votan? ¿Quiénes votan? Esos 70 de 100 son los que votan. Entonces hay que quedar bien con ellos, ¿verdad? Entonces el gobierno manipula eso. Y hay muchos aspectos sobre el salario mínimo. Uno es ideológico. El gobierno no tiene por qué ponerle precio al trabajo, como no tiene por qué ponerle precio a los anuncios de aquí, a los tomates, a la harina y todo lo demás. Eso es ideológico. En estos países como los nuestros es un problema o un tema político y social, ¿verdad? Más que económico. Así es. Bueno, licenciado. Si hablamos de precios y todo, ¿quién regula eso? Usted si algo es caro, no lo compra. Claro. Y si es barato, lo compra. Precio, claro. Sí. ¿Cuántos llegan ahí? Mire, a veces yo, pues, solo por polemizar, le digo a estos de izquierda, ¿quién de ustedes ha ido al mercado y le dice, señora, ¿cómo están los tomates? 20 lempiras. Puchico, usted quiere hacer clavos de oro y negocia que se los dé a 15. Ninguno de esos le dice, mire qué barato, le voy a pagar 25. Sí. Entonces, paradójico, ¿no? Así es. Sí. Muy bien, licenciado, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que es un hombre ocupado, está pues haciendo su trabajo. Pero estos temas tienen mi tiempo. Estos temas tienen mi tiempo, sin límite. Sin límite. Y está educando no sé si quiere agregar algo más de acerca del salario mínimo. Y yo me baso también en cómo ayudar a las empresas, porque sé que hay muchos que han tenido momentos difíciles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo como empleados podemos comprender las situaciones de las empresas y no ir a ponerle una demanda a una empresa porque no me dio el salario mínimo? ¿Y cómo le decimos a las empresas que puedan mantener esa armonía con los empleados? Es que son realidades económicas, Lilian. Mire, si alguien viene y demanda a esa empresa para que él pague el salario mínimo, es muy probable que ese negocio deje de existir, porque simplemente no lo aguanta. Le repito, los empleadores que no lo pagan porque son malos, avaros y esto y lo otro. Simplemente el negocio no da. Todo negocio va a tener exactamente el número de personas que necesita para hacer lo que necesita. Si se va alguien, su producción va a ser afectada para abajo, ¿verdad? Más bien quiere contratar más y más gente siempre, eso tiene que estar ahí. Ahora, las compañías grandes, cervecería, tabacalera, Standard Fruit Company, hasta contratan gente solo por ayudar a la comunidad, como hacen en los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, mi hijo está de vacaciones, le dice alguien ahí a la cervecería y yo quisiera que hiciera algo. Vaya, pues pongámoslo ahí en planilla por 2 meses. Se pueden dar ese lujo porque son compañías increíblemente prósperas, productivas, rentables. Pero un negocito pequeño, si le aceptan el hijo a uno, le dicen, sí, pero que van a estar aquí sin sueldo. Que venga aquí a entretenerse o a disciplinarse, a conocer cómo se hace el trabajo, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que la realidad de Honduras es una realidad muy dura y lo triste es que tiene 200 años de estar así. Oiga, el primer anuario estadístico que salió del doctor Antonio R. Vallejo, en 1893 creo que fue, 29% de la gente trabajaba. 95 años después, 95, trabaja el 31%. ¿Y por qué digo yo 95? Porque después de los 95 años la situación económica se puso tan difícil en Honduras que la gente tuvo que ir a trabajar en lo que fuera. Y entonces esos que andan en las calles los toman como trabajadores, niños de 10, 12 años, entonces ha subido como 41%, ¿verdad? Sí. Pero no es porque haya prosperidad, es porque si no, esa gente va a sufrir mucho más de lo que ya sufre, aún con esos pocos ingresos. Sí. Bueno, nos llega una pregunta aquí que no viene al caso, pero me gustaría que usted la respondiera porque sé que hay mucha gente que tal vez quiere saber la respuesta y no viene tal vez al caso del salario mínimo. Pero dice, yo trabajo en una empresa donde solo me contratan por cada 3 meses, un contrato de 3 meses. ¿Hasta cuánto tiempo puedo estar así? Ya que desde la pandemia, después de que se abrió todo, he estado por contratos de 3 meses. ¿Hasta cuánto es aceptable que yo esté aguantando y no tener un contrato permanente? Posiblemente indefinidamente, por eso lo hacen por 3 meses, porque si tiene, no sé cuántos son, 200 o 100 y pico días continuos, ya la ley lo clasifica como permanente. Entonces el empleador, para evitar tener esa carga, ¿verdad?, del seguro social, vacaciones, etcétera, etcétera, le da un contrato por 3 meses, lo suelta y después de 3 meses regresa. ¿Por qué?
porque tiene que cortar la continuidad, ¿verdad? Y eso es lo que sucede cuando las leyes no son sabias, son de tipo populista, socialista y manipulada por los políticos. Entonces resultan ese tipo de leyes, ¿verdad? Entonces ahí sale prácticamente perdiendo Es que, un empleado. sí, hay un antídoto para todo, ¿verdad? Sí. Entonces, ni modo, ¿verdad? Si usted le dicen que no puede gastar más de 100 lempiras o la castigan, usted va a gastar 99 lempiras con 99 centavos y se acabó. Entonces, lo mismo va a suceder. Todos están tratando de ver cómo llegan a un equilibrio, ¿verdad? Lo importante es saber que no hay mala intención del empleador en términos generales, ¿verdad? Y que puede haber buena intención de los políticos, pero el resultado es igual. Sí. Yo no tenía intención de atropellar a esta persona y se murió. Bueno, se murió. Así es. Bueno, licenciado, yo creo que es muy interesante este tema y hemos ayudado a mucha gente que nos está viendo ahí en esta. Es que esto es parte de la vida aquí. Claro. Es trabajo y descanso y su casa, pero el trabajo son un tercio del día, es trabajo. Es otra vida. Y entonces, ese es otro problema que tenemos nosotros, también. Que no tenemos los trabajos que queremos, entonces no somos tan leales, tan diligentes, tan puntuales, etcétera, etcétera, porque yo voy a ir a hacer lo que no quiero. Sí. Dice Confucio, encuentra algo que te guste hacer y no trabajarás un día en tu vida. Yo tengo, gracias a Dios, 42 años de no trabajar. Okay. No trabajo. Yo no trabajo también. Bueno, gracias, licenciado. Nos agrada su presencia aquí. Muchas gracias, licenciado. Gracias por la invitación. Recuerden, ojalá amigos, que hayamos orientado a la gente que comience a ubicarse distinto. Busquen la tablita de 151 empleados, el 8%. Debería ser al revés, ¿no? Ya van a empezar todos los pero empleados casi no a contar aplica porque por eso le digo, empresas de 20 empleados de 50 años, debería ser al revés. Pero bueno, así son duras. Que les hayamos ayudado con este tema. Vamos a una pausa, ya volvemos.